Todos a mi alrededor siguen actuando como si yo hubiera saboteado deliberadamente mi relación al pronunciar el nombre de otro hombre durante el momento más íntimo posible. Me juzgan, me señalan, me envían mensajes llenos de veneno y superioridad moral. Pero ellos no tienen ni la más mínima idea de lo que se siente despertar en una cama que sola pertenecer a los dos, rodeada por el silencio más absoluto y aterrador, solo para descubrir que toda tu vida ha sido desmantelada pieza por pieza mientras dormas, dejándote completamente sola con nada más que el eco sordo de un error que no puedes deshacer. Me desperté sesvado por la mañana en nuestro departamento en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, esperando encontrar a Mateo a mi lado, envuelto en las sábanas blancas que tanto le gustaban. Me estiré, buscando el calor de su cuerpo, esperando iniciar uno de esos fines de semana perezosos que tanto amamos, preparar mate amargo, pedir unas medialunas en la panadera de la esquina, ver alguna serie nueva y disfrutar de ese tipo de intimidad cómoda y reconfortante que había hecho que nuestra relación de 18 meses se sintiera tan estable, tan llena de promesas. Habíamos estado hablando seriamente sobre mudarnos a un lugar más grande juntos. Es un departamento con balcón en el barrio de Belgrano, e incluso mencionamos la posibilidad de comprometernos para finales de año, construyendo paso a paso el tipo de futuro que parezca eslido, inevitable y hermoso. En cambio, mi mano solo encontré el froú de las sábanas vacas. Abro los ojos de golpe. Me encuentro sola en una cama que de repente se sienta enorme, glida y hostil, rodeada de espacios vacos donde solán estar las pertenencias de Mateo. Mi corazón empieza a latir con fuerza contra mis costillas. Me levanto tropezando con mis propios pies y corro hacia el armario. Su lado del ropero estaba completamente vaco. No había camisas, no estaban sus zapatos de cuero, ni sus zapatillas deportivas, ni los cinturones, ni los pequeños objetos personales que se habían acumulado durante los meses que él había estado viviendo prácticamente conmigo. Camina hacia el vaho con la respiración entrecortada. El cuarto de vaho pareca la habitación de un hotel después del mediodía de salida. Todo rastro de su presencia había sido sistemática y quirúrgicamente eliminado. Su cepillo de dientes de bambú ya no estaba en el vaso junto al moho. Su crema de afeitar, su unquina, su perfume con aroma a madera y especias que tanto me gustaba, y el champ especial que usaba para mantener sus rizos oscuros bajo control, todo había desaparecido como si él nunca hubiera puesto un pie en esa casa. Como si Mateo fuera solo un fantasma, una invención de mi mente. Pero el descubrimiento más devastador, el que me hizo caer de rodillas y me dejé sin aire en los pulmones, fue lo que encontré sobre la pequeña mesa de madera en nuestra cocina. Su copia de la llave de mi departamento descansaba métrica junto a un trozo de papel blanco. En el papel estaba escrito el número de teléfono de Alejandro, su mejor amigo de toda la vida. Y pegada al papel, había una pequeña nota adhesiva amarilla con una calígrafa arpida y firme que deca: conseguiste lo que quieras. Espero que haya valido la pena. La cruel eficiencia de su partida me golpeó como un impacto físico en el pecho. Me tuve que sentar en una de las sillas para no desmayarme. Mientras yo había estado durmiendo plácidamente soando quizzes con nuestro futuro, Mateo había empacado toda su vida en silencio y se había eliminado por completo de nuestra relación con el tipo de precisión fría y calculadora que sugera que había estado planeando esta respuesta en su cabeza, en lugar de tomar una decisión impulsiva basada en sentimientos heridos de dolor. Esto no era el acto de alguien que se marcha en medio de un ataque de ira o llorando de dolor. Esta era la acción de alguien ejecutando un plan predeterminado, casi militar, para terminar nuestra relación de la manera más definitiva y humillante posible. Estaba utilizando mi error inconsciente como la justificación perfecta para abandonar todo lo que habíamos construido juntos con tanto esfuerzo y amor. La referencia en la nota sobre conseguir lo que quiera, se sintió particularmente cruel y punzante en mi alma porque yo no había querido absolutamente nada más que estar con Mateo, continuar construyendo esta relación que se había convertido en la parte más importante de mi existencia durante el último año y medio. Mi mente, buscando desesperadamente una explicación, voló hacia la noche anterior. El viernes por la noche. Habíamos estado compartiendo lo que yo creía que era una intimidad conectada, profunda y apasionada en nuestra habitación. Habíamos tenido una velada verdaderamente maravillosa. Fuimos a cenar a nuestro restaurante favorito de carnes, compartimos una botella de un excelente vino tinto, tuvimos conversaciones profundas íntimas sobre nuestros planes para los próximos meses, sobre los viajes que queramos hacer al sur del país. Fue el tipo de noche mágica y romántica que me había hecho sentir inmensamente agradecida con el universo por haber encontrado a un hombre que me entienda y me amaba de manera tan completa.
Cuando regresamos a casa, caminando de la mano por las calles iluminadas, la conexión física entre nosotros se siente natural e intensa. Parezca la culminación perfecta de una velada llena de intimidad emocional y afecto sincero. Yo estaba, o eso crea, completamente presente con Mateo, enfocada en nuestra conexión, en el calor de su piel, en el ritmo de nuestras respiraciones y en el placer inmenso que estábamos compartiendo juntos en la oscuridad de nuestra habitación. Y fue exactamente en ese instante cuando comete el error garrafal que destruirá todo lo que habíamos construido juntos hasta reducirlo a cenizas. En el calor del momento, completamente perdida en la neblina de las sensaciones físicas y la emoción desbordante, llame el nombre de Alejandro en lugar del nombre de Mateo. El silencio que seguía a esa nica palabra pronunciada en la penumbra fue inmediato, asfixiante y absolutamente devastador. Mateo se quedó completamente inmóvil sobre como cada músculo de su cuerpo se tensaba como una cuerda de guitarra a punto de romperse, mientras su cerebro procesaba exactamente lo que yo acababa de decir. El aire en la habitación parecía congelarse. Pero para mi horror y confusión, en lugar de detenerse, en lugar de apartarse o confrontarme a gritos sobre el error evidente, él continuó con lo que estábamos haciendo. Pero todo había cambiado. Terminé el encuentro con movimientos puramente mécnicos, froos, rópticos, que no tenan absolutamente nada de la pasión, el fuego o la conexión que habíamos estado compartiendo apenas unos segundos antes. En la penumbra pude ver que su rostro se había vuelto completamente inexpresivo, como si llevara una máscara de piedra. Era como si se hubiera desconectado emocionalmente por completo de su propio cuerpo, mientras físicamente solo pasaba por el trámite de completar lo que habíamos empezado. Fue sin lugar a dudas la experiencia más escalofriante, humillante y perturbadora que he vivido en toda mi existencia, estar siendo íntima físicamente con una persona que, de un segundo a otro, se había vuelto un estrao emocionalmente ausente. Cuando por fin terminé, Mateo Roth sobre la cama y se parte sin el habitual toque afectuoso, sin los besos en la frente, sin los abrazos que siempre, sin excepción, seguían a nuestros momentos íntimos juntos. En lugar de la cercana clida y la satisfacción profunda que típicamente caracterizaban nuestra relación física, de repente solo había una distancia fría como el hielo y un silencio sepulcral que se sienta extremadamente pesado, cargado de un juicio no expresado. Con la voz temblorosa y el corazón en la garganta, le pregunté si todo estaba bien, intentando desesperadamente evaluar cuán tan grave había sido este error y si podamos abordarlo en ese mismo instante con una conversación honesta de adultos. Ofreciéndole tranquilidad sobre mis verdaderos sentimientos por él, Mateo simplemente asintió con la cabeza en la oscuridad, sin mirarme a los ojos, y con una voz plana dijo que estaba muy cansado. Se dio la vuelta para mirar hacia la pared, dándome la espalda y terminando de manera efectiva, como cerrando una puerta de hierro, cualquier posibilidad de discutir lo que acababa de ocurrir o de trabajar juntos en las implicaciones de mi desliz inconsciente. Me quedé despierta durante horas esa noche. Las sombras bailaban en el techo mientras yo reproduca el momento una y otra vez en mi cabeza, torturándome, intentando descifrar cómo demonios iba a reparar cualquier daño que mi estúpido error hubiera causado. Pero la respiración de Mateo a mi lado era ármica, constante y controlada, lo que sugiere que o bien se había quedado dormido rápidamente, o, lo que era ms probable, estaba evitando deliberadamente cualquier conversación adicional sobre el incidente simulando estar dormido. En mi ingenuidad me convenca a mí misma en la oscuridad de que a la mañana siguiente, con la luz del sol, seramos capaces de sentarnos a tomar un café y hablar sobre lo que había sucedido como dos adultos maduros que se aman. Me convenc de que Mateo entenderá. Que se dará cuenta de que había sido simplemente un error sin sentido, una falla del cerebro cruzando cables, que no deca absolutamente nada sobre mis sentimientos reales o mis deseos ocultos con respecto a su mejor amigo. Pero la realidad, como ya sabemos, fue muy distinta. En lugar de eso, desperté para descubrir que Mateo había utilizado la quietud de la madrugada para borrar sistémicamente cada rastro de ese mismo de mi vida y de nuestra relación, como si estuviera extirpando un tumor. Las horas que siguieron a mi macabro descubrimiento de la partida de Mateo fueron un torbellino borroso de pánico ciego, confusión profunda y ataques de llanto desesperados, mientras intentaba comprender qué había sucedido realmente y si exista alguna ánima forma de reparar el daño nuclear que mi error había causado en nuestra vida. Caminaba de un lado a otro en la sala, llorando y marcando su número sin parar. Intenté llamar al teléfono de Mateo repetidamente 10, 20, 30 veces, pero cada una de las llamadas iba directamente al buzón de voz. Cuando intenté enviarle mensajes a través de WhatsApp, los mensajes mostraban la doble tilde de entregado, pero se quedaban en gris. Nunca se volvían azules. Permanecieron sin leer hora tras hora,
lo que me dejaba claro que él estaba evitando deliberadamente toda comunicación conmigo, en lugar de simplemente estar ocupado o sin batera. Entré en Pnico y encendí el televisor. La cuenta compartida de Netflix que habíamos estado utilizando juntos durante muchos meses de repente me pidió una nueva contraseña. Esto indicaba claramente que Mateo había cambiado la información de inicio de sesión como parte de su proceso meticuloso y sistemático de separar nuestras vidas. Abro mi computadora, nuestra lista de reproducción compartida en Spotify, la que tiene todas nuestras canciones favoritas, había sido borrada. Me meto a mi correo electrónico y encuentro notificaciones dolorosas. La membresa de pareja del gimnasio que habíamos comprado a principios de año había sido cancelada. E incluso pequeñas suscripciones compartidas sin importancia, como el servicio de entrega de comida a domicilio que usamos los viernes, habían sido dadas de baja. Pero lo MS devastador, lo que me rompí por completo y me hizo llorar hasta que me dolieron los ojos, fue descubrir al abrir mi teléfono que había sido eliminada del grupo de chat de la familia de Mateo. Esas eran las personas que me habían recibido con los brazos abiertos y una calidez increíble durante el Timoao. Eran personas que me habían estado incluyendo activamente en los planes de las fiestas, en los asados de los domingos y en las reuniones familiares íntimas. El repentino silencio sepulcral de unas personas que hasta ayer me habían tratado literalmente como a una futura nuera, dejó meridianamente claro que Mateo se había comunicado con ellos de madrugada. Les había contado su versión de los hechos sobre lo que pasa en la cama, y ellos, como era de esperarse, habían tomado su lado sin cuestionarlo y sin pedir mi versión. Para el medioda, la pesadilla empeor. Empecé a recibir mensajes directos en mis redes sociales de amigos en com. Mensajes preguntando con morbo qué había pasado exactamente y si era cierto el rumor de que yo había gemido el nombre de Alejandro, el mejor amigo de mi novio, mientras tenía relaciones sexuales con Mateo. La velocidad vertiginosa con la que esta información tan íntima se había propagado como un incendio forestal a través de todo nuestro círculo social fue tanto humillante como espantosa. Sugiera fuertemente que Mateo había estado en contacto telefónico con múltiples personas sobre nuestra ruptura desde el momento en que salí por la puerta, en lugar de mantener nuestro asunto privado de manera confidencial como yo hubiera esperado. Las preguntas de estos amigos no eran para nada comprensivas, amables ni brindaban apoyo. Eran directas, acusatorias y cargadas de juicio moral. Implicaban con cada palabra que yo había cometido una traición imperdonable, un pecado capital, en lugar de haber cometido un error inconsciente durante un momento de vulnerabilidad íntima. Fue mi compañera de departamento, Valentina, quien finalmente llega a casa por la tarde y llena algunos de los bacos de información que yo tenía, dándome los detalles que me faltaban de la noche anterior. Ella se senta a mi lado en el sofá, me ofreció un vaso de agua y me explica, con voz suave pero firme, que se había despertado para ir a la cocina por un vaso de agua y había visto a Mateo sacando sus pertenencias del departamento a las 3 de la mañana. Valentina me describí como Mateo iba y venía, cargando caja tras caja hacia su auto con un tipo de determinación tan eficiente y rápida que sugiera que había estado planeando mentalmente este escape durante horas mientras yo dorma. Según mi amiga, Mateo se mantuvo en un silencio absoluto y aterrador durante todo el proceso de mudanza. No respondí a ninguno de los intentos de Valentina por entablar una conversación, ni le dio ninguna explicación de por qué demonios estaba vaciando sus cosas en el medio de la madrugada con esa urgencia. Él simplemente empaca cada pequeña cosa que le pertenezca, desde sus libros hasta su cafetera personal, y se fue manejando en la oscuridad de la ciudad sin dejar ninguna información sobre a dónde iba, o si tenía algún plan de regresar en el futuro. La imagen mental de Mateo desmantelando sistémicamente nuestra vida en com mientras yo dorma a escasos metros en la otra habitación era inquietante, macabra y muy cruel. Sugiera un nivel de cálculo, frialdad y desapego que yo ya había visto venir en él durante toda nuestra relación. En mi absoluta desesperación por entender qué había pasado y, potencialmente, salvar lo poco que quedaba de nuestra relación, tomó una decisión arriesgada. Decidí contactar a Alejandro directamente. Mire el mero que Mateo había dejado escrito en el papelito de la mesa. Tenía la absurda esperanza de que Alejandro, siendo su mejor amigo de toda la vida, pudiera proporcionarme alguna perspectiva sobre el estado mental de Mateo, o que tal vez pudiera servir como un mediador pacífico que pudiera ayudarnos a trabajar y superar esta inmensa crisis. La conversación fue extremadamente breve y aplastantemente devastadora. Alejandro contestó su teléfono celular al primer tono. Pero su voz, normalmente alegre y bromista, se tornó inmediatamente cortante y distante en el preciso instante en que se dio cuenta de que era yo quien llamaba. ¿Qué quieres, Camila?, preguntó con un tono que helaba la sangre.
Con la voz rota por el llanto intenté explicarle rápidamente que había cometido un error inocente, un cruce de cables en mi cerebro, y que necesitaba desesperadamente su ayuda como amigo para entender por qué Mateo había reaccionado de una manera tan radical y extrema. Pero Alejandro no me dejó terminar. Me interrumpí de golpe con una respuesta cortante y agresiva. Me ordenó, levantando un poco la voz, que no lo arrastrara a él en medio de cualquier drama chico que yo hubiera creado con su mejor amigo. Antes de que yo pudiera proporcionarme ese contexto, disculparme, o suplicar por su asistencia para poder contactar a Mateo, Alejandro me dijo clara y franamente que no quería estar involucrado en lo mismo en esta situación. Me dijo que yo deba resolver mis propios problemas de pareja por mi cuenta, sin meterlo a él en el medio de mis confusiones mentales. No me vuelvas a llamar, Camila. Arréglatela sola, sentencí. Luego colgué bruscamente y, en cuestión de segundos, bloqueé mi número de teléfono. Lo comprobé al intentar escribirle por WhatsApp y ver que su foto de perfil había desaparecido al instante. Esto deja sumamente claro que no tenía absolutamente ni interés en ayudarme a reparar el daño masivo, ni en servir como un puente de comunicación entre Mateo y yo. El rechazo tajante de Alejandro fue una pualada particularmente dolorosa, porque significaba que había perdido por completo el acceso a la persona que mejor conozca a Mateo en todo el mundo. Alejandro podrá haber sido la única persona capaz de ayudarme a comprender qué demonios había impulsado una respuesta tan nuclear y definitiva a lo que yo, en mi ignorancia, todavía consideraba que era un error perdonable y superable. Durante los larguísimos y oscuros días siguientes, que pasé encerrada en pijama llorando en el sofá, intenté comunicarme con otros amigos en común, e incluso con algunos miembros de la familia de Mateo. Buscaba a alguien que estuviera dispuesto a abogar por M, o que al menos se apiadara de M y me proporcionara alguna información psica sobre el paradero de Mateo y su estado mental. Quería saber si estaba comiendo, si estaba bien. Pero cada persona a la que contactó bien ignoró mis largos mensajes de texto y mis audios por completo, o me respondí con plicas extremadamente breves, secas e incómodas. Esos mensajes dejaban clarísimo que ya habían escuchado en detalle la versión de los hechos de Mateo, y que no estaban para nada interesados en escuchar mi perspectiva de la historia, ni mucho menos en ayudarme en mi intento pático por lograr una reconciliación. La naturaleza brutalmente sistemática de la partida de Mateo de mi casa, y la respuesta perfectamente coordinada de rechazo de todo nuestro círculo social, sugeran claramente que él le había dedicado un tiempo considerable esa misma madrugada para explicar detalladamente la situación a todas las personas importantes en nuestra vida compartida. Se aseguró meticulosamente de que todos comprendieran su decisión drástica y de que nadie sintiera ningún tipo de estima o simpatía por mis desesperados intentos de contactarlo o de reparar nuestra relación rota. Me había aislado por completo. Una semana exacta después de la misteriosa y dolorosa desaparición de Mateo, me enteré de que habrá una fiesta en el barrio de San Telmo, organizada por unos amigos que todavía consideraba en común. Decidí asistir. Me puse un vestido oscuro, me maquillé para ocultar las ojeras de una semana de llanto, y fui con la única esperanza de verlo en persona y tener, por fin, una oportunidad real de explicar cara a cara lo que realmente había sucedido, en un intento desesperado de salvar aunque sea un pequeño pedazo de nuestra relación. Y efectivamente Mateo estaba en la fiesta. Lo vi apenas crucé la puerta, apoyado contra la barra de bebidas. Pero mi corazón se detuvo y caí hasta el fondo de mi estómago. Él no estaba solo. Estaba de pie muy cerca, sosteniendo la mano de una mujer hermosa a la que yo nunca antes había visto en mi vida. Era una mujer de cabello castaño claro con una sonrisa radiante, que claramente no era solo una amiga, una prima, o una simple conocida casual. Era, sin duda alguna, su nuevo interés romántico. La sola visión de ellos dos juntos, tocándose con tanta naturalidad, fue un golpe devastador para mi moral, pero lo que lo hizo ese insoportablemente doloroso fue notar lo increíblemente cómodos y felices que se vean juntos. Mateo le estaba sonriendo con los ojos brillantes, se estaba riendo a carcajadas de una manera genuina y libre que yo no había visto en él durante las tensas últimas semanas de nuestra relación. Esa imagen sugera de forma dolorosa que cualquier conexión nueva que él hubiera encontrado con esta mujer misteriosa le estaba proporcionando una satisfacción y una alegría profunda que aparentemente nuestra relación de 1 año y medio ya no le estaba ofreciendo. Cuando Mateo finalmente miró por encima del hombro de la chica, y me noté de pie al otro lado de la habitación, congelada como una estatua, no apartó la mirada. No parecí sentirse culpable, no se sonrojó, ni se mostró inmodo por ser visto en plico con alguien nuevo tan increíblemente pronto después de nuestra traumática ruptura.
En lugar de eso sostuvo el contacto visual conmigo de una manera firme y fra por un segundo, y luego, sin alterarse en lo ms, continuó su animada conversación con su nueva compañera. Me dej claro, sin decir una sola palabra, que no senta absolutamente ninguna vergüenza, ni el ms ni remordimiento por haber seguido adelante con su vida a una velocidad asombrosa. Pas casi una hora. Finalmente, después de beber 2 vasos de vino de un trago, reón el poco coraje que me quedaba y decidí acercarme a él. Lo hice con la ingenua esperanza de al menos obtener algún tipo de cierre psicológico, o una comprensión real de por qué había elegido terminar nuestra relación de forma tan abrupta y despiadada por algo que yo, en mi mente terca, seguía considerando un error menor y sin malicia. Cuando estuve a 1 metro de él, Mateo se excusó amablemente de su conversación con la mujer, le tocó la cintura suavemente y caminó unos pasos para encontrarse conmigo en un ring ms tranquilo de la sala. Pero al tenerlo frente a frente, su actitud fue como chocar contra un muro de hielo. Su comportamiento era completamente diferente al del hombre clido, amoroso y afectuoso del que yo había estado profundamente enamorada durante 18 meses. Se mostró educado, pero distante a un nivel glacial. Me trata exactamente como tratara a una conocida lejana con la que se cruza en la calle, en lugar de tratarme como a la mujer con la que había compartido momentos de profunda intimidad, y grimas y planes de comprar un departamento juntos. Con las manos temblando, empecé a hablar pido. Comencé a disculparme profusamente por haber pronunciado el nombre de Alejandro. Intenté explicarle de nuevo con los ojos llenos de grimas, que había sido un error completamente sin sentido de mi cerebro, un cruce de palabras, que eso no deca absolutamente nada sobre mis sentimientos reales hacia él, que yo lo amaba y que quiera que volviéramos. Pero Mateo levantó la mano y me interrumpí a mitad de una frase. Su expresión era serena, y su respuesta reveló la verdadera, oscura y profunda razón por la que nuestra relación había terminado esa noche de forma irreversible. Camila, escúchame bien, me dijo con una voz baja y firme que cortó el aire a mi alrededor. Esto no se trata del nombre que gritaste mientras estábamos en la cama. No me fui por eso. Me fui por el hecho de que ni siquiera te diste cuenta de que lo habías dicho. Me quedé paralizada, procesando sus palabras. Él continuó, sin piedad pero sin levantar la voz. Según la perspectiva de Mateo, el desliz inconsciente no era el problema en ese. El problema era lo que ese desliz revelaba sobre dónde estaban realmente fijadas mi atención y mis deseos ms profundos. Revelaba algo que yo, voluntaria o involuntariamente, había ignorado o me había negado a reconocer sobre mis sentimientos hacia su mejor amigo. Mateo me explicó, mirándome directo a los ojos con una claridad dolorosa, que una persona que es verdaderamente presente, enamorada y enfocada al 100% en su pareja en ese momento tan íntimo, simplemente no cometerá ese tipo de error. Y añadí que mi total fracaso para siquiera darme cuenta de lo que acababa de decir hasta que él se quedó en silencio y la atmósfera se volvió tensa, probaba sin lugar a dudas que yo había estado pensando y deseando a Alejandro durante todo el acto, en lugar de estar emocional y mentalmente conectada con el hombre con el que realmente estaba en la cama. Esa revelación me impactó con la fuerza de un golpe físico directo al pecho. Retrocedo un paso porque en ese instante de dolorosa lucidez, no pude negar en absoluto la precisión clínica de su observación. Era cierto. Yo no me había dado cuenta inmediatamente de mi error. Cuando grité el nombre no me había sentido avergonzada o mortificada al instante por decir el nombre de otro hombre, porque no lo había registrado. Ni siquiera había entendido por qué Mateo se había quedado completamente callado y irgido hasta mucho ms tarde, cuando ya era demasiado tarde. Desde la perspectiva analítica de Mateo, esto nunca se trata de un simple e inocente desliz de la lengua, un error fontico. Era la evidencia irrefutable y cruda de que yo había estado fantaseando activamente con su mejor amigo mientras mantenía relaciones íntimas con él, y que mi mente inconsciente finalmente había traicionado los deseos profundos que yo había estado ocultando desesperadamente, incluso de mí misma. Abro la boca para intentar responder, para buscar desesperadamente alguna excusa o intentar defenderme contra esta interpretación letal, pero las palabras murieron en mi garganta. No había defensa posible contra la verdad. Antes de que pudiera articular sonido alguno, Mateo asintió levemente, dio media vuelta y regresó tranquilamente junto a su nueva y sonriente compañera, continuando su velada festiva como si nuestra breve y destructiva conversación ya se hubiera ocurrido. Me quedé al de pie completamente sola en medio de ese ruidoso salón, sosteniendo mi vaso de vino barato, viendo cómo Mateo rea,
bromeaba y coqueteaba con alguien que claramente y sin ninguna duda, tenía su completa y absoluta atención y su afecto genuino. En ese momento, bajo las luces tenues del lugar, finalmente lo comprende golpe. Nuestra relación, todos esos meses juntos, habían estado completamente terminados desde el exacto milisegundo en que el nombre de Alejandro salí de mis labios. No porque el error en ese fuera imperdonable, sino por la cruda y fea verdad que había expuesto a la luz sobre mi estado mental, mi compromiso y mi desconexión emocional durante nuestros momentos vulnerables. En las largas y solitarias semanas y meses que siguieron al rechazo definitivo de Mateo a cualquier posibilidad de reconciliación, me vi obligada por el silencio de mi propio departamento a confrontar algunas verdades extremadamente incómodas y dolorosas sobre mi propio comportamiento, y sobre las verdaderas razones por las que nuestra relación había terminado de una manera tan abrupta, violenta y completa. Al mirar hacia Athos con una honestidad brutal, despojéndome de mis propias excusas, analizando los últimos meses de nuestra relación, pude ver con claridad lo que había estado ignorando. Había estado desarrollando lentamente sentimientos genuinos y profundos por Alejandro, sentimientos que iban mucho más al de una amistad normal o de una atracción física casual. Alejandro había estado pasando cada vez más tiempo en nuestro departamento compartiendo pizzas y cervezas, y yo me había descubierto a mí misma anticipando y esperando sus visitas con una ansiedad y una emoción que probablemente eran totalmente inapropiadas para una mujer que estaba en una relación seria y comprometida. Empecé a recordar detalles vergonzosos. Record cómo había empezado a prestar excesiva atención a la apariencia de Alejandro, a cómo le quedaban las camisas, a su perfume, a su sentido del humor agudo, a su sitio en el trabajo como arquitecto, y a otras cualidades que lo hacan sumamente atractivo en formas que deberán haber sido completamente irrelevantes e invisibles para M, siendo yo la novia formal de su mejor amigo. Me di cuenta de que inconscientemente pero de forma constante, había estado comparando a Mateo y a Alejandro en mi mente. Tomaba notas mentales de las reas específicas en las que Alejandro me parezca ms emocionante, ms exitoso económicamente, o incluso físicamente ms atractivo que mi propio novio. Las señales de alerta rojas y brillantes habían estado a frente a mi cara durante muchos meses, pero yo había estado demasiado atrapada en mi propia nube de negación y negosta como para reconocerlas por lo que realmente eran, una traición lenta. Record con un nudo en el estómago que había empezado a vestirme de forma diferente y a maquillarme con ms cuidado los das que yo sabía que Alejandro iba a venir a visitarnos. Elega deliberadamente prendas que eran ms favorecedoras, blusas un poco ms ajustadas o reveladoras de lo que usara normalmente para andar por el departamento en una tarde de domingo. Durante nuestras conversaciones en grupo cuando los tres salamos, me había descubierto dirigiendo la mayor parte de mi atención, mi contacto visual y mi lenguaje corporal hacia Alejandro. Me rea mucho ms fuerte y por ms tiempo de sus chistes, le haca preguntas constantes de seguimiento sobre sus proyectos de trabajo y sus intereses personales, interactuando con él de unas maneras que cruzaban la línea y que iban mucho ms al de la cortesa social normal hacia el amigo de tu pareja. Pero eso no era todo. Había cruzado líneas a ms peligrosas. Había comenzado a buscar activamente oportunidades para pasar tiempo a solas con Alejandro. Sugera que yo lo acompañara a comprar el caf cuando Mateo estaba ocupado viendo fútbol, me ofrezca como voluntaria entusiasta para ayudarlo con sus trámites, creando a propósito situaciones en las que pudiéramos estar solos y tener conversaciones privadas que se sentan cada vez ms cargadas, íntimas y personales. La evidencia ms condenatoria y chica de mi propia infidelidad emocional fue darme cuenta de cómo había empezado a confiar y a desahogarme con Alejandro sobre los pequeños problemas que surgan en mi relación con Mateo. Empecé a compartir con él frustraciones, dudas y preocupaciones íntimas que por respeto psico, deberán haber sido discutidas directamente con Mateo, en la privacidad de nuestra habitación, y James con su amigo de la infancia. Estas conversaciones a escondidas habían creado una falsa sensación de profunda intimidad, complicidad y comprensión entre Alejandro y yo. Una intimidad que violaba descaradamente todos los mitos de una amistad apropiada, convirtiéndolo a él en mi principal confidente y mi sistema de apoyo emocional secreto, de una manera que socavaba y envenenaba directamente mi compromiso con Mateo. Yo había estado tratando a Alejandro en mi mente y en mis acciones, como una opción romántica alternativa, una especie de plan de respaldo encubierto, en lugar de mantener la distancia emocional y el respeto apropiados hacia el mejor amigo de mi novio. Y mi mente inconsciente, como una computadora que almacena datos en segundo plano, había estado procesando todas estas emociones, atracciones y sentimientos inapropiados durante mucho tiempo.
Por lo tanto, incluso cuando mi mente consciente intentaba negar cobardemente su existencia para no sentirme una mala persona, el desliz inconsciente durante el acto sexual no había sido en absoluto un error aleatorio o una falla técnica del cerebro. Había sido mi subconsciente tomando el control, revelando de golpe las atracciones, los deseos y las fantasías reales que yo había estado cultivando y alimentando en secreto a lo largo del tiempo, pero que no había tenido la valentía de reconocer de manera consciente. La decisión radical de Mateo de terminar nuestra relación de manera inmediata, definitiva y sin posibilidad de apelación no había sido una reacción exagerada, ni un ataque de celos desmedido por un simple error. Había sido su reconocimiento doloroso pero lúcido de que yo le había sido completamente infiel a nivel emocional, incluso si nunca había llegado a actuar físicamente sobre los sentimientos oscuros que albergaba por su amigo. La naturaleza fría y calculada de su partida de madrugada, eliminándose a ese mismo y a todas sus pertenencias mientras yo estaba inconsciente, había sido simplemente su mecanismo de defensa. Fue su manera de protegerse a ese mismo de sufrir traiciones a manos de una persona en la que ya no pueda confiar, y de asegurarse de que yo no pudiera usar mis grimas o mi manipulación para convencerlo de aceptar un comportamiento que violaba de manera directa sus mites innegociables en torno a la lealtad absoluta y la fidelidad emocional. Ahora lo entiendo todo con claridad. Durante nuestros 18 meses juntos, Mateo, que siempre fue un hombre observador, probablemente había estado notando mi creciente e indebida atención hacia Alejandro. Había notado mi nivel totalmente inapropiado de interés en la vida personal y el bienestar de su mejor amigo. Había notado mi molesta tendencia a traer el nombre de Alejandro a conversaciones y situaciones donde no vena al caso. Mateo probablemente había estado observándome cruzar esas fronteras invisibles durante meses, sufriendo en silencio, esperando en vano que yo misma madurara, que reconociera el daño que estaba haciendo, y que eligiera por mi propia voluntad priorizar nuestra relación y nuestro futuro por encima de cualquier enamoramiento tonto que estuviera desarrollando. La noche en que grité el nombre de Alejandro en la cama no fue el inicio del problema, fue la confirmación final, dura y brutal que Mateo necesitaba para saber que yo ya no estaba emocional ni mentalmente presente en nuestra relación. Era la prueba de que mi mente, mis deseos y mi corazón estaban enfocados en otro hombre, incluso durante el momento de vulnerabilidad e intimidad sagrado que compartamos juntos. La manera sistemática y quirúrgica en que él le había informado a todos nuestros amigos en común y a su familia sobre lo que había pasado esa noche no había sido un acto vengativo destinado a humillarme públicamente. Había sido simplemente su manera firme de asegurarse de que todos los involucrados en nuestra vida comprendieran de inmediato el porqué de su drástica decisión, y de garantizar que nadie lo presionara ni le sugiriera que se reconciliara con una mujer que había demostrado sin lugar a dudas que no era digna de confianza ni de un compromiso emocional exclusivo. Pero lo doloroso de todo, la pastilla amarga que he tenido que tragar en esta soledad, fue comprender finalmente que la arpida y aparentemente insensible transición de Mateo a una nueva relación amorosa no era evidencia de que nuestra conexión de 1 año y medio no le hubiera importado, o de que él fuera un mujeriego. En absoluto. Era, por el contrario, la prueba innegable de que él es un hombre sano, capaz de formar vínculos emocionales genuinos, fuertes y enfocados con personas que se pueden corresponder a esa exclusividad emocional. Él no necesitaba mantener lealtades divididas ni atracciones secretas para sentirse validado. La mujer que había visto de su mano, sonriendo y riendo con él en aquella fiesta en San Telmo, representaba absolutamente todo lo que yo, por mi propia confusión y falta de madurez, no había sido capaz de ser para él. Ella era alguien cuya atención, afecto y deseo estaban genuinamente enfocados solo en Mateo, en lugar de estar peligrosamente dispersos entre múltiples intereses románticos potenciales en un juego de ego. La presencia de ella en su vida, tan rápidamente después de nuestro quiebre, no era una prueba de que él me hubiera estado siendo infiel durante nuestra relación, ni de que me hubiera olvidado como si nada. Era la prueba viviente de que él estaba completamente disponible emocionalmente para establecer una conexión genuina, pura y honesta, precisamente porque él no había estado guardando ni cultivando sentimientos inapropiados por otras personas mientras intentaba, de buena fe, construir algo exclusivo y duradero conmigo. El contraste tan marcado entre la capacidad madura de Mateo para comprometerse de manera total y absoluta con una sola persona, y mi total incapacidad egoísta para mantener los mites emocionales apropiados incluso dentro de una relación que yo lloraba y afirmaba valorar por encima de todo, expuso las enormes y fundamentales diferencias en nuestras visiones y enfoques respecto al amor, el respeto y la lealtad. Yo había estado tratando el amor y las relaciones románticas como si fueran un buffet libre,
donde pueda picar y probar libremente diferentes conexiones emocionales y atenciones externas, mientras esperaba, de manera hipócrita, que mi pareja principal me aceptara, me amara incondicionalmente y soportara mi atención dividida y mis lealtades competitivas. Mateo, por otro lado, había estado tratando nuestra relación con el respeto que merezca, como una asociación madura, firme y exclusiva, que requiera y exiga fidelidad emocional completa y la atención indivisible de ambas partes involucradas. El departamento en el barrio de Palermo, que una vez se sintió lleno de luz, risas y que yo consideraba nuestro hogar compartido, ahora se sienta como un froe inmenso monumento de mármol construido para honrar mi propia estupidez. Era un recordatorio constante de mi patica incapacidad para mantener las fronteras apropiadas y la fidelidad emocional necesaria en una relación con un hombre bueno que merezca el 100% de mi lealtad y mi atención inquebrantable. Cada metro cuadrado, cada espacio vaco en las repisas donde antes estaban los libros de Mateo, cada hueco en el armario y en el baúl, serva como un latigazo mental. Me recordaban los momentos específicos y vergonzosos en los que yo, por vanidad o curiosidad, había elegido dirigir mi atención y mi energía hacia Alejandro, en lugar de enfocarme con amor en el hombre con el que supuestamente estaba construyendo el resto de mi vida. Esos espacios vacos donde solían descansar las pertenencias de Mateo ya no eran simples recordatorios dolorosos de su ausencia física. Eran la evidencia irrefutable y tangible de lo que sucede en la vida real cuando tomas la confianza sagrada de una buena persona y la das por sentada. Son la prueba de lo que ocurre cuando permites negligentemente que tu mente, tu ego y tu corazón deambulen libremente hacia atracciones inapropiadas que lenta pero inexorablemente terminan destruyendo hasta los cimientos la misma relación que, cuando ya es tarde, afirmas valorar más que a tu propia vida. He aprendido a base del grimas y soledad que algunos errores en la vida no son simples accidentes. Algunos errores revelan verdades oscuras y profundas sobre nuestro verdadero carácter, nuestros valores reales y nuestras prioridades ocultas. Son verdades que no se pueden borrar, que no se pueden explicar con excusas baratas, y que no se pueden perdonar con un simple lo siento. Y también he aprendido que algunas relaciones amorosas, por ese tiempo que lleven, simplemente no pueden sobrevivir a la devastadora revelación de que una de las partes ha estado cultivando y manteniendo conexiones emocionales secretas que pudren y violan los cimientos de la confianza y la exclusividad absoluta que requieren y exigen los compromisos verdaderos. Mateo había tenido toda la razón del mundo al reconocer al instante que mi desliz inconsciente y mi falta de reacción revelaban problemas masivos, estructurales y fundamentales con respecto a mi nivel de compromiso y mi enfoque en él. Problemas que inevitablemente habrán continuado amenazando, intoxicando y destruyendo nuestra relación desde adentro, incluso si él hubiera decidido quedarse y hubiéramos intentado sobrevivir a ese incidente en particular mediante terapia o charlas interminables. Su decisión firme de marcharse de inmediato, de borrar su huella por completo en la oscuridad de la noche, en lugar de quedarse a intentar parchar y reparar el daño irreparable que yo había causado, no fue un acto de cobarda. Había sido un acto brillante de autopreservación, amor propio y una sabiduría enorme. Fue la manera en que un hombre con estándares se protegía a ese mismo de sufrir una traición futura a manos de una persona que con sus propias acciones, había demostrado ser incapaz de mantener los límites emocionales apropiados para estar en pareja. El profundo y pesado silencio que ahora reina en mi departamento no es solo la triste ausencia de la voz profunda de Mateo o de su risa matutina. Es el sonido ensordecedor de las consecuencias. Es el eco constante de haber permitido que mi atención y mis deseos divagaran sin control, mientras esperaba cínicamente que mi pareja tolerara y aceptara una lealtad a medias, torpemente disfrazada bajo la excusa de una amistad inocente. Y, es lo que es ms devastador y lo que me quitar el sueño por el resto de mis das, es que este silencio es el sonido de mi propio arrepentimiento al reconocer, cuando ya no hay marcha atrás, que para siempre a un hombre que había sido capaz de amarme y comprometerse conmigo de manera total y completa, mientras que yo fui lamentablemente incapaz de devolverle ese mismo nivel mínimo de devoción exclusiva, respeto y fidelidad emocional.